La semana pasada compartimos con ustedes la primera parte de nuestra investigación acerca de un personaje que por varias décadas causó pavor entre los ecuatorianos. Su caso no solo aterra, también nos llevó a pensar más allá, en aquellos criminales que han sido diagnosticados con una psicopatía. Buscamos respuestas para entender qué pasa con los reos y su salud mental. El historial delictivo de Nelson Bedón Rugel, alias el Descentado del Pichincha, que incluían tentativa de robo, asalto a viviendas, secuestro, violación a menores y otros delitos sexuales, no fue suficiente para que la justicia evitara su salida del centro penitenciario cuando había cumplido tan solo 11 de sus 16 años de sentencia. Hoy vuelve a ser noticia por la presunta violación de una extranjera en la laguna de Cuicocha, en Imbabura. El Descentado del Pichincha se suma a un gran número de violadores y asesinos seriales que fueron diagnosticados con problemas psicológicos y que aterrorizaron al país. A Daniel Camargo se le imputó 171 asesinatos y violaciones. En 1994 fue asesinado en el ex penal García Moreno. Juan Fernando Hermosa fue el asesino en serie más joven del país. Tenía 16 años cuando fue detenido y acusado por la muerte de 15 personas, entre taxistas y homosexuales. Tras cumplir una sentencia de 4 años, logró su libertad. Sin embargo, un mes después, fue encontrado muerto con signos de tortura en Lago Agrio. Gilberto Chamba Jaramillo cumple una de las mayores condenas aplicadas a un ecuatoriano: 45 años de prisión en España por la violación y muerte de una joven en Lérida. En Ecuador fue sentenciado a 16 años por la muerte de 8 jóvenes entre 1988 y 1993. Sin embargo, cumplió apenas la mitad de su condena. En España diagnosticaron su alta peligrosidad. Muestra rasgos importantes de psicopatía con un profundo deseo de vivir la satisfacción sexual conjuntamente con la violencia. ¿Cuál es la probabilidad de que el sujeto cometa un nuevo acto de violencia sexual? Nuestra respuesta es: la probabilidad es ciertamente muy elevada. Este riesgo solo podría ser reducido mediante su separación de la sociedad. El doctor Armando Camino fue psiquiatra de la Clínica de la Conducta, uno de los pocos sitios dentro de los centros de rehabilitación para tratar a pacientes con trastornos mentales, desorden de personalidad o adicciones. Estaba en el ex penal García Moreno hasta su cierre en 2014. Nos cuenta los intentos que realizó para identificar las distintas patologías mentales dentro de las cárceles. Hicimos un censo de enfermedades psiquiátricas carcelarias y se pudo determinar que las incidencias aumentaban de 4 a 5 veces más que la población general. Eran pacientes que prácticamente son los que tenían una mayor connotación social. ¿Y por qué se les mantenía en esas unidades? Primero, por el modelo de tratamiento era integral, por el equipo de psicología, por el equipo de psiquiatría, por trabajo social, el médico clínico, y todo ese equipo trabajábamos nosotros en los procesos de modelaje y de contención en ciertos tipos de casos. Inclusive alguna vez habíamos recomendado hacer un perfil del psicópata en el Ecuador. Hay perfiles psicopáticos en el mundo, pero no hay un perfil de psicópatas en el Ecuador. La mayoría de asesinos y violadores seriales del país han compartido celdas con el resto de la población carcelaria y con la máxima sentencia establecida en la legislación penal del Ecuador, que hoy en día llega a 40 años de pena privativa de la libertad. ¿Quien ha sido diagnosticado como psicópata y ha cometido un delito puede rehabilitarse? O sea, no son tratables, no se curan tampoco porque es parte de su biología. Nacen predispuestos con esto. Son muy violentos, son aislados, son calculadores. Se habla de que son inteligentes, tal vez son demasiadamente más planificadores. Siempre causan dolor, daño, con satisfacción personal. Tampoco sienten ningún tipo de remordimiento y no se someten a reglas ni normas. Y tampoco tienen miedos a ser juzgados, castigados, ni mucho menos. Si un paciente no es bien diagnosticado, no es bien manejado, por más de 11 años que ha estado en las instituciones carcelarias, sin un buen tratamiento, el paciente sale a lo mismo. Entonces, ¿quién califica y quién determina que puede ser reinsertado socialmente? Y la mejor recomendación, este tipo de pacientes tiene que estar con tratamiento de especialidad, que es psiquiatría y psicología, que es la base de esta patología.
Para la penalista Paulina Araujo, la normativa es clara con respecto a qué sanción se debe aplicar a las personas con trastornos mentales. Una persona que tiene un trastorno mental absoluto tiene que ser internada en un hospital psiquiátrico. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando superen la enfermedad mental. Aquí entra la psiquiatría. Hay enfermedades mentales incurables. A muchos que se los identifica ya en el ámbito penal como psicópatas, son personas que van a seguir repitiendo el comportamiento que obviamente en la sociedad nos damos cuenta es tremendamente lesivo. Digamos que la justicia lo que prefiere es engrosar las estadísticas de sentencias condenatorias. Es decir, ya cumplí, cometió un delito, se fue a la cárcel. Pero en el Ecuador las penas son limitadas, es decir, tienen un tiempo, no hay prisión perpetua. Y también hay beneficios penitenciarios. Muchos antes del tiempo dado por una sentencia saldrán. Y se puede constatar si persiste el trastorno mental, van a seguir cometiendo conductas delictivas. Y la sociedad queda totalmente expuesta por una inobservancia de los operadores de justicia de lo que dicen las normas. Ahora la pregunta es, ¿el Estado tiene suficientes hospitales psiquiátricos públicos o un ala especial en un hospital psiquiátrico en donde vayan estas personas con un comportamiento que riñe con la ley? Y ahí quizás encontremos una deuda bastante grande, así como hay la deuda dentro de las cárceles de quienes no tienen un trastorno mental y se entendería se están rehabilitando para luego reinsertarse. El pasado 10 de agosto, la Fiscalía informó que Bedón Rugel, que hoy tiene 64 años, es investigado por tentativa de robo a 2 extranjeros y por la presunta violación de una mujer en la laguna de Cuicocha. El juez a cargo del caso dispuso su prisión preventiva. Llama la atención que, a diferencia del 2009, una nueva pericia psiquiátrica del agresor estableció que no padece ningún tipo de enfermedad mental. En una entrevista que le realicé ese año al psiquiatra Erickson Toscano, quien lo evaluó, nos dijo lo siguiente. Nosotros escribimos en nuestro informe que nos solicitó la Fiscalía, él tiene alta peligrosidad, él tiene elementos de varios niveles psiquiátricos, hay trastornos de nivel psicótico, hay alucinaciones, por ejemplo, ¿no? Él ve reflejos, como dice, o escucha voces que le llaman o voces que conversan entre sí. Eso es típico de la esquizofrenia. Él tenía una sentencia por violación con el Código Penal. Quienes están con el Código Penal tienen algunos beneficios penitenciarios. Prelibertad, libertad controlada, rebaja por mérito. A él le correspondía el beneficio de prelibertad. Él accedió con el 75% del cumplimiento de la pena, cuando él pudo haber accedido cuando tenía el 40%. Pero ya hubieron varias negativas anteriores, pero ya en este último ya tuvo un informe favorable del centro y por eso salió. Sí es importante aclarar es que cuando las personas salen con beneficios penitenciarios, no es que salen ya libres, ellos tienen que presentarse una vez a la semana por 4 horas y cumplir con ciertos requerimientos y la presentación ante el juez en algunos casos o ante el personal del SNAI. Ahora lo que tenemos que hacer con él es el tema de la revocatoria porque él ya tiene un nuevo delito. Con la reforma al Código Orgánico Integral Penal de diciembre de 2019, se buscó evitar que sucedan otros casos como el de Bedón Rugel. Existen 37 tipos penales o delitos que no pueden acceder a un régimen semiabierto o salir con el 60% de su sentencia, como asesinatos, homicidios, robo con muerte, abuso y violencia sexual, entre otros. Las autoridades reconocen la falta de personal para lograr una efectiva rehabilitación. Dentro de los centros de privación de libertad nosotros tenemos 2 modalidades de atención. La modalidad ambulatoria, que es un psicólogo cada 1.500 habitantes, y también tienes un modelo que es el ambulatorio intensivo, es decir, tengan terapia ocupacional, se procuren terapias grupales, se procuren terapias individuales. Cuando vuelvo a la comunidad, ¿qué pasa? Por supuesto que debe haber seguimiento, por supuesto que debe haber un acompañamiento continuo y en el caso de una persona con un diagnóstico como una psicopatía, como esta persona que comete actos realmente atroces, no puede solo ser liberado, debe continuar un tratamiento, incluso debe
ser asentado en una residencia de medio camino. Y es una responsabilidad del Estado y directamente es una responsabilidad de los que administran justicia y rehabilitación. La gran pregunta es, ¿el país está preparado para enfrentar a este tipo de psicópatas? Lo complejo del sistema penitenciario es que, digamos, el SNAI no es el único actor del sistema. Y eso creo que lo hace a veces mucho más complejo. Como le decía, están el MIES, el MSP, está el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo, que toman decisiones en el sistema. Y ahí lo que hacemos en el SNAI, por ejemplo, es somos ejecutores de la pena y custodios de los privados de libertad. Pero quien decide si sale o no es el juez. Entonces, muchas de las veces nosotros como SNAI hemos mandado informes negativos y los jueces dicen, para mí, en la norma cumple, sale. Pero ¿por qué es esto? Es porque los jueces también tampoco tienen la pericia o la especialidad y tampoco deben tenerla de ser un psicólogo, un psiquiatra. Pero muchos de ellos hacen un análisis, por ejemplo, de los informes psicológicos. Ellos hacen un análisis de ese expediente y ellos deciden si se van o no. Pero sí creo que es importante evidenciar que son muchos los actores en el sistema. Demasiados a veces, creo yo. Entonces, el primer paso para nosotros es reformas del Código Integral Penal. Por otra parte, es tener personal especializado en todos los ministerios. Y lo otro es que los jueces de garantías penitenciarias tengan capacitación y conozcan realmente cómo es el sistema penitenciario. Porque muchas de las decisiones que ellos están tomando repercuten directamente en el sistema. Entonces, para mí es una reforma integral de todos los actores. La crisis carcelaria que dejó 390 muertos en los centros de rehabilitación desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2022 muestra la violencia que se vive tras sus muros, la cual complica aún más los problemas de salud que tienen los internos. Por ahora, no existen parámetros penales que determinen el grado de peligrosidad de un privado de la libertad y su salida está supeditada al cumplimiento de su sentencia, mas no a su rehabilitación.